Damos gracias a Dios. Bueno, quiero expresar mi alegría, mi gratitud a Dios por el hecho de que la iglesia no es una institución, sino que la iglesia es Cristo. Es una persona la iglesia. Él fue dado por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que estamos en familia. Celebro la posibilidad de disfrutar a Cristo en cada uno de ustedes. Y creo yo, si vamos a aprovechar este tiempo, lo hermoso sería de que ustedes tengan completa libertad de expresarse, de levantar la mano, de preguntar, de sacar el mayor provecho de este tiempo que Dios nos está regalando por gracia, por pura gracia. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es que nuestra mente natural, aquella que hemos entrenado desde pequeño, no interviene en estos ámbitos. Es el espíritu que da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, si uno dice no entendí, es correcto. No es un conflicto, es correcto. Es revelación lo que ocurre en el Evangelio. Lo que estamos aprendiendo es a Cristo, no de Cristo. No estamos recibiendo información de una persona ni testimonio de una persona, estamos conociendo a esa persona. ¿Está bien? Yo podría contarles o darles testimonio acerca de una persona, pero el testimonio no es la persona. Muchos de nosotros nos hemos vinculado al testimonio durante toda nuestra vida, ¿no? O gran parte de nuestra vida, en el sentido de que alguien llega con una vida bien dolorosa, bien complicada, llega a un espacio, le hablan de un Dios que puede transformarlo todo, la realidad de la cual está escuchando es completamente superadora a su realidad, ¿no? Y ve que en ese lugar también puede criar a sus hijos en un ámbito que se parece a una familia que ama, que se da a sí misma, ¿verdad? Por supuesto esa persona cambia de vida, pero eso no es evangelio. Se está vinculando un testimonio. Si esa persona no muere y no nace de nuevo, nunca, jamás va a conocer lo único que Dios llama evangelio, ¿verdad? Entonces hay que comprender qué cosas ocurren en el ámbito sobrenatural y qué cosas ocurren en el ámbito espiritual. Porque lo sobrenatural no es espiritual. ¿Sí sabían eso? ¿Lo explico o no? Ok. Todo lo que está espiritual, Dios cuando habla de un ser espiritual no está hablando de nadie que viva una vida parecida a Cristo, que ame, que ore, que cuando habla Dios del ser espiritual está hablando de un ser que nos contiene a todos los que están en su Hijo, o sea, está hablando de su propio Hijo. Dios no conoce nada que no esté en su Hijo. La expresión del Señor dijo, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. La respuesta del Señor es, nunca los... Dios solo conoce lo que está en su Hijo. ¿Está bien? Y el punto es que Él dice, mi Padre conoce los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. La pregunta es, ¿cuántos hacen la voluntad del Padre? ¿Cuántos la hacen? Uno solo. Todo lo demás, no hay justo ni a uno, cada cual se apartó por su camino, no hay quien busque lo bueno, no hay quien busque a Dios, salvo
¿Y a quién Dios conoce? A lo que hacen la voluntad de su Padre. ¿Y quién es el que lo hace? O sea que Dios no conoce nada que no esté en el único que expresa la voluntad del Padre, que es su propio Hijo. Eso es lo único que Dios llama espiritual. Y todo lo que está en el ámbito espiritual es eterno. ¿Está bien? ¿Cuándo se produce algo sobrenatural? Cuando lo espiritual toca el ámbito natural. Cuando algo eterno, espiritual, toca algo natural, se produce algo por encima de lo natural. Un milagro, por ejemplo. ¿Verdad? Pero todo milagro, toda obra sobrenatural tiene una sustancia y es natural, no es espiritual. No importa el tamaño del milagro que vos recibiste, tiene fecha de vencimiento. Dios resucitó a Lázaro para que se vuelva a morir. ¿Está bien? O sea que no importa si el Señor te sanó 10 veces de cáncer, tiene fecha de vencimiento. Lo que es sobrenatural no es espiritual, su sustancia es natural. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué Juan le decía a lo sobrenatural señales? ¿Por qué le decía señal? Porque señalaban ¿a quién? Al único. Todo señal lo está dirigiendo a Él. ¿Para qué ocurren las señales? Para que lo vean a Él. Lo señala todo, lo señala a Él. Amén. Cuando el Señor vino y se presentó frente a los escribas y fariseos, ellos le hablaron de la ley. Que le dijo, ¿de verdad ustedes me hablan de la ley? ¿Ustedes me hablan de Moisés? ¿Saben de qué habló Moisés? Moisés de lo único que habló fue de mí. Todas las escrituras dan testimonio de mí. Ahora, yo estoy parado frente a ustedes y ustedes no me conocen. Porque el testimonio no es la persona. Ahora vino la persona. La sustancia del anuncio. Toda la escritura está diciendo. Va a venir, esperen, no se apresuren, tengan esperanza, va a venir. Todo lo que Dios habla refiere a su Hijo, porque Dios solo dice Hijo. ¿Sí saben eso? La palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Pues yo me crié en mi adolescencia, toda mi adolescencia, soy cristiano de tercera generación, y cuando yo era adolescente, abría en la Biblia y decía, vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Ustedes escucharon eso alguna vez? Claro. Pero cuando uno ve las Escrituras, ve que la palabra de Dios, ¿qué es? Y la palabra y el verbo se encarnó y vimos su gloria, gloria como del unigénito. ¿De quién está hablando cuando habla de la palabra? O sea que cuando Dios habla, cuando Dios se expresa, cuando Dios se da a conocer, solo lo hace mediante su Hijo. O sea que Cristo es la palabra. ¿Y la Escritura qué hace? Da testimonio de Él. ¿La Escritura puede revelarme a Cristo? No. Solo da testimonio de Él. Yo puedo aprender la Escritura de memoria, leerla 1.000.000 de veces y nunca ver a Cristo, porque eso da testimonio, no me puede mostrar a Cristo. Hasta que Dios dijo, pero en aquel pacto, ahí viene, nosotros somos ministros, debemos ser ministros competentes de un nuevo pacto. Hasta que dice, pero en aquel pacto, yo pondré mi espíritu en ustedes.
ustedes van a tener mis ojos, mis oídos, mi corazón, para ver lo que yo veo, para oír lo que yo oigo, para amar lo que yo amo, para entender las cosas del Espíritu. Y entonces ya nadie le dirá a otro hermano o a su prójimo, conoce a Jehová, porque todo lo que está en Cristo, todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces la expresión de Jeremías y Ezequiel está hablando de un pacto eterno. Ese pacto no es la continuación del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, no es la conclusión del Antiguo Pacto. El pacto eterno es antes de todos los pactos. Es antes de que todo fuera creado. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Ustedes pregunten, por favor. No se queden con ningún detalle. Así que ahora Él nos da su Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios, dijo Jesús, no hace otra cosa. El Espíritu Santo no hace nada por sí mismo. Lo que Él va a hacer es que Él me va a glorificar, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él les va a hablar de mí. Él no hace otra cosa más que hablarles de mí. Él da testimonio de mí. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios proveyó para la iglesia un solo maestro, que es su Espíritu Santo, que es el único que puede revelarnos la persona de Cristo. Las Escrituras dan testimonio, pero el que puede revelar no es ningún pastor, ningún apóstol, el único que puede revelar al Hijo es su Espíritu Santo. Amén. Y cuando yo tengo una revelación del Espíritu Santo sobre la persona de Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras dan testimonio de Él. ¿Cómo yo sé si lo que estoy recibiendo realmente viene de parte de Dios? Porque tiene que ser conforme a las Escrituras. Porque las Escrituras dan testimonio de Él. Amén. Dios no hace nada que no sea conforme a las Escrituras, porque es precisamente que todas las Escrituras fueron inspiradas por Dios, aptas para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo varón sea perfecto. Está hablando de la modelación a la imagen del varón perfecto, que es Cristo en nosotros. Amén. ¿Entienden? Yo pedí, digo, para que uno no haga, porque la mente natural todo el tiempo está diciendo, quiero entender, quiero entender, quiero entender, quiero entender. ¿Está bien? Ok. Ya le explico esto, porque cuando yo, en mi época, supongo que en muchos de ustedes pasaba lo mismo, que cuando uno iba al colegio, a la escuela, y uno no entendía, el burro era uno, ¿verdad? ¿Cómo lo entendiste? Bueno, entonces en mi época mandaban a algunos a hacer a un maestro particular para hacer un apoyo, ¿no? Para no quedar atrasado. Pero en la iglesia evangélica, si uno no entiende, la culpa tiene el pastor que explica mal. Y he escuchado frases como, por ejemplo, hay que hablar como hablaba Jesús, simple. Siempre me llamó la atención esa expresión, porque a Jesús no le entendía absolutamente nadie, ni los discípulos. Pero tiene una razón de ser. Él era el hombre del cielo, colocado en un envase de carne y hueso. Él hablaba el idioma del cielo, y la gente tenía una mente natural. Entonces él decía, tengo un agua de vida para darte de beber, y la mujer samaritana que decía,
Pero que hay otro pozo, ¿de dónde va a sacar el pozo? ¿No? Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo puedo entrar en la panza de mi mamá otra vez siendo grande? Claro, porque la mente natural ve el mundo natural, pero el Señor estaba hablando aquello que revela el escritor de Hebreos cuando dice, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Toda la escritura da testimonio de lo invisible para la mente humana. ¿Está bien? Entonces ahora nosotros por el Espíritu estamos tratando de ver lo que la mente natural no puede ver. ¿Está bien? Entonces cuando uno entiende esta realidad, tiene que saber que no puede presentarse frente a la obra del Espíritu para que Cristo no sea revelado y sea formado en nosotros, a menos de que yo me presente completamente identificado con la muerte, crucifixión, sepultura de mi viejo hombre, de mi vieja mente, para que la vida de Cristo se manifieste en mí. ¿Está bien? Y eso es que es bien importante. ¿Alguna vez escucharon esa frase, estoy tratando de morir a mí mismo todos los días? ¿No? Sin embargo, tu muerte no tiene trascendencia en la eternidad. No la tiene. Te estás esforzando por algo que no tiene resultado. No califica para la vida eterna. La única muerte que califica para vida eterna es la muerte de su Hijo. No es lo mismo que yo muera a mí mismo a que yo esté siendo participante de la muerte de Cristo. No es lo mismo. ¿Se entiende eso? Ok. Vieron que algunos dicen, hay una expresión, mayormente a lo largo de mi vida yo he escuchado un énfasis mucho más profundo en la parte sustitutiva de la cruz. O sea, Cristo murió por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar, lo cual es una realidad, pero es solo una parte de la realidad. Nos hemos olvidado de la parte inclusiva de la cruz, ¿no? Que cuando Él murió, nosotros también morimos. Lo explico. Supongan que viene la muerte como si fuera una locomotora y olvídense, viene por vos, viene por mí, viene, o sea, escuchamos la frase del pastor el otro día, los médicos también se mueren, o sea, todos nos morimos, ¿no es cierto? Y viene por nuestros hijos, y viene por la gente que amamos, y no hay manera de detenerlo, porque es el salario del pecado. Viene. Y entonces la muerte pasaba así, se llevaba puesto a todo el mundo, hasta que vino el Hijo. Y lo que Él hizo no fue sacarnos de la vía para que Él muera y nosotros podamos vivir. ¿Qué hizo? Nos colocó en Él. Y cuando vino la muerte, cuando Él murió, nosotros morimos juntamente con Él. ¿Se entiende? Para que cuando Él resucitó, nosotros resucitemos juntamente con Él. ¿Se entiende? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no específicamente en un hecho eterno, lo que ya ocurrió en Cristo, ¿sí? Porque cuando Jesús dijo consumado es, ¿qué dijo? La obra está terminada. O sea que en un sentido eterno Dios ya no está obrando. La obra está terminada. ¿En qué consiste el obrar de su espíritu? Ahora es traer la realidad del hecho consumado en Cristo a mi realidad temporal, para que yo exprese como carta leída al mundo la obra completa de Cristo. Cristo ya venció, ya resucitó.
esa es nuestra realidad. O sea, cómo traemos la realidad del espíritu a nuestra alma, cómo nuestra alma es transformada, como Cristo es formado en nosotros, como la obra completa de Cristo en la cruz se pone de manifiesto en nuestra vida, en todo lo que somos en Él. ¿Amén? Bueno, yo quisiera, si es posible, voy a hacer unos grafiquitos acá bien simples. Sé que la mayoría de lo que voy a decir ustedes lo saben, pero repasar conceptos fundamentales donde nos permiten a nosotros acomodar los ladrillos, digamos, ¿no? de la edificación, digamos. Vieron que todo lo que uno no conoce del Señor, lo imagina, ¿no? Así funciona el ser humano. Lo que no conoce, todo el mundo habla de Dios sin conocerlo. Entonces, cada vez que Dios tiene que colocar verdad, tiene que desinstalar todo lo que fue instalado por la imaginación humana, ¿verdad? Entonces, claro, mayormente hay tres reacciones que pueden ocurrir, ¿no? Uno es la confusión, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Y ahora qué? Entonces todo lo que vengo haciendo ahora, todo un desastre, todo mal, ¿y cómo hago? Y es como que otros se enojan y otros dicen, quiero más, quiero más, quiero más, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que si yo me presento crucificado, identificado en su muerte, le estoy dando a Dios el gobierno para que Él forme a su Hijo en mi vida, para que yo le pueda ver. Estoy rendido al obrar de su Espíritu, para que el Espíritu dé testimonio a mi espíritu, ¿no? De quiénes somos en Él y quién es Él en nosotros. ¿Está bien? Yo voy a hacer apenas unos gráficos pequeños, pero solo para poder interactuar con ustedes. Ustedes saben que Dios, cuando se define a sí mismo, se define como la existencia misma. Él no tuvo inicio y no tiene final. O sea, cuando Él se definió, dijo, yo soy el que soy, o sea, soy la existencia misma, ¿verdad? Dios, en su eternidad y por su buena voluntad, decide hacer la creación y la coloca en tiempo y espacio, ¿no? Dios no habita tiempo y espacio, pero gobierna sobre él. Él es eterno, ¿no? El milagro que un Dios eterno entre en un cuerpo y se introduzca en la temporalidad, eso es una verdadera locura, ¿no? Ahora, cuando uno mira las escrituras tienen al menos 13 lenguajes literarios, ¿no? Uno de ellos es la prosopopeya, ¿no? Que es como una descripción de verdades eternas, cobran expresiones como si fueran personas vivientes. Por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Pero los cielos no hablan, ¿no? El firmamento anuncia la obra de tus manos. Nosotros entendemos esas analogías, ¿verdad? Pero son lenguajes literarios. Nosotros decimos cosas como, por ejemplo, Dios puso su mano, pero Dios no tiene manos. Dios es espíritu, pero se define a sí mismo como una persona. Y nosotros somos personas porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Amén. Así que por supuesto Dios no tiene la forma de una persona como nosotros, pero Él solo la posibilidad de graficarlo. Así que vamos a pensarlo de esta manera, suponiendo que este es Dios, ¿verdad? Este es su persona. Esto es Dios. Y Él es antes de todas las cosas. Y las escrituras lo definen a Él como el todo, ¿saben? Y lo expresa en su propio Hijo, ¿no? Diciendo, en Él habita la plenitud de Dios, ¿no? La plenitud de la deidad. Y Él es el todo y en todos,
no la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, lo que está diciendo fuera de él no hay nada, ¿no? Así que podríamos decir claramente por las Escrituras que Él es el todo. Cuando Dios decide hacer la creación, y esto es realmente llamativo, la creación la hizo acá. Ustedes saben que hace ya unos cuantos años los científicos ya pueden asegurar, ¿no?, de que la cantidad de estrellas en el universo que se han podido descubrir hasta ahora triplican la cantidad de granitos de arena de todo nuestro planeta. ¿De qué habla eso? De la grandeza de nuestro Dios. Esto es algo extraordinario, algo que no entra en la mente de un ser humano. Ahora, toda esa creación fue hecha acá. En Él, por Él y para Él. Ahora, hay un concepto que para nosotros es claramente fundamental y es comprender esta relación, ese vínculo. Quiero explicar esto porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de tener una relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Verdad? Pero la realidad es que los apóstoles no utilizaban ni la palabra ni el concepto. Ellos nunca hablaron de tener una relación con Dios. Porque para que haya una relación tiene que haber dos o más personas. Y el milagro del Evangelio es que nos hizo uno. Por eso la palabra y la expresión apostólica es comunión, nunca es relación, es comunión. Somos uno, compartimos la misma vida, el mismo propósito. ¿Se entiende? Vamos a ir avanzando y yo quiero llegar a esta conclusión y que ustedes, miren, si ustedes logran ver lo que entiendo que el Espíritu quiere revelar en ustedes a lo largo de este día, primero, mañana no van a saber cómo orar. Pero cuando uno ve a Cristo o ve por lo menos algo más de Cristo, produce una gran mejora en nuestra calidad de vida en los próximos días. Es la expresión de lo único que Dios llama vida, Cristo. La expresión apostólica es Cristo, nuestra vida. No hay tal cosa como mi vida y Cristo. Todo lo que nosotros llamamos mi vida es todo lo que fue quitado en la cruz. Ya no está más. Ahora Cristo es nuestra vida. Somos uno. ¿Está bien? Ok. Entonces, en muchos aspectos, créanme, a mí también me cuesta, ¿no? Porque todo el tiempo estamos tratando de construir, o sea, es una deconstrucción del espíritu donde aquello que hemos articulado durante tanto tiempo, pero lo más lindo que ustedes no van a escuchar nada nuevo acá. Ustedes van a reconocer la palabra, no hay nuevas revelaciones, todo ya fue revelado en el Hijo. ¿Okay? Todo lo que yo voy a decir, ustedes ya lo han visto, solo que desde la perspectiva humana todo se ve diferente a lo que Dios quiere revelar. Necesitamos que se quite el velo, que caiga el velo y le podamos ver realmente como Él es. Entonces, nosotros estando en Él, compartíamos la misma vida, el mismo propósito. Todo era felizmente, gozosamente expresado en una voluntad gobernante
por Dios. Todo en este ámbito expresa plenitud de vida, plenitud de gozo. ¿Está bien? Esta es la realidad dominante en la que nosotros fuimos creados. ¿Está bien? Fuimos creados, lo vamos a decir de esta manera, fuimos creados por Dios para expresar Dios. Toda la creación, según la revelación apostólica, fue hecha para expresar su vida y su carácter. Entonces, cuando uno agarra las escrituras de principio a fin, si quieres se lo leo, pero va a llevar tiempo, pero de principio a fin, siempre las escrituras están diciendo lo mismo y nunca dicen otra cosa, es que nosotros fuimos creados para su gloria. Para la gloria y la alabanza de su santo nombre, ¿no? El Señor le dice a través del profeta Isaías, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pablo toma toda esta revelación por el Espíritu, se les abren las escrituras y él dice, todo lo que hagan, así coman, beban, cualquier cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, ¿verdad? Porque ese es el propósito para el cual ustedes fueron creados. O sea, qué punto interesante es este, ¿no? De que fuimos creados, Dios no tiene un propósito para tu vida, ni para tuya, ni para vos. No, Dios tiene un solo propósito y es su propósito. Y estamos incluidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que las obras en las que Dios quiere que andemos fueron creadas antes. El propósito fue antes de que fuéramos creados, para que anduviésemos en ellas. ¿Está bien? Fuimos creados para su propósito. Y ese propósito es la expresión de sí mismo. Dios expresándose en su propia gloria y nosotros expresando esa gloria, esa sustancia llamada Dios. ¿Está bien? ¿Y qué es la gloria? Cuando nosotros cantamos y decimos te doy gloria. ¿Qué es gloria? Porque cuando decimos te doy gloria, ¿qué le damos? Pues no es lo que decimos, no es lo que sentimos, no es lo que creemos. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿No? Bueno, según las Escrituras, la gloria de Dios es la expresión de todos sus atributos. Lo que Dios es en su plenitud, cuando Él se expresa, está expresando su gloria. ¿Está bien? Y entonces toda esa realidad un día se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su... Ahora fíjense. Dios expresa su propia gloria y es el propósito por el cual Dios creó todas las cosas. Un día, el hombre que estaba acá en el centro de la creación, ¿qué hace? Menosprecia la gloria de Dios, busca su propia gloria y ¿qué pasa? Es destituido ¿de dónde? De la gloria de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice esto: conocí un hombre hace 14 años, ¿no? No sé si en el cuerpo, en el espíritu, ¿no? Y empieza a contar su experiencia. No sé cuántos cielos hay, la escritura no lo dice, pero sí dice que el Señor subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo dice, yo fui arrebatado al tercer cielo. Y en el tercer cielo, cuando él baja de esa experiencia, dice, muchachos, Dios tiene planos.
todo lo que Dios hizo tiene un propósito. Guárdense la creatividad para otro lugar, porque fuimos creados para su propósito. Y dice, ese propósito es un misterio que el hombre natural no puede ver, está oculto al hombre natural. Pero Dios hoy lo revela a los santos, lo que tiene en la mente de Cristo, la naturaleza de Cristo. Lo revela mediante su Hijo, por su Espíritu, ¿no? Y ese misterio es Cristo en nosotros, esperanza de... O sea que Cristo en nosotros es la esperanza, la única esperanza de ser devuelto a la gloria de la que habíamos sido destituidos. O sea que Cristo en nosotros es volver a casa. Amén. Pero quiero contar un poco para poder entender por qué es por Él, por qué es para Él, ¿verdad? Y cómo Dios lo hizo a lo largo del tiempo, porque las mayores herejías que se tejen en el entendimiento de la iglesia, ¿no? Que siempre forma parte de una mistura, ¿no es cierto? Porque lo que no conocemos de Dios lo imaginamos, entonces siempre es un poco de nosotros y un poco de Dios, ¿no? ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Cómo llegamos a esto? Es el peligro, si yo no lo comprendo, el peligro está en que nosotros traigamos las enseñanzas del antiguo pacto al nuevo, ignorando que algo completamente extraordinario y radical ocurrió en la cruz del Calvario, que cambió absolutamente todo. ¿Está bien? Cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, como Dios es la vida, este hombre estaba como muerto. Como Dios es el todo, este hombre no tenía nada. ¿Se entiende? Ahora, lo voy a explicar acá. Cuando Dios mira la creación, vamos a dividirlo así. Esto es importante, sé que, vuelvo a decir, no estoy diciendo nada nuevo, sé que ustedes saben todas estas cosas, pero nos viene bien entenderla. Cuando Dios mira la creación, lo ve toda la creación, no ve mucha gente. Dios no ve mucha gente. Dios es espíritu, no ve mucha gente. Lo que Dios ve son dos personas, solo dos personas. Dios ve a Adán y Dios ve a Cristo. La palabra de Dios dice que Adán es corporativo y que Cristo es corporativo. ¿No? Todo lo que nace en Adán expresa a Adán, todo lo que nace del Espíritu en Cristo expresa a Cristo. ¿No? Entonces dice, cuando Adán murió, todos morimos en él. Pero así como la muerte entró por un hombre, ahora la vida entra también por otro hombre, que es, este es el, según los apóstoles lo describen como el primer hombre, Cristo es el segundo hombre y el último Adán, el postrer Adán. No va a haber otro Adán. Este es el último. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos cara a cara con el Señor, lo único que va a contar para Dios es en qué hombre estás.
Dios solo conoce lo que está en su Hijo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que tu experiencia no cuenta para Dios. Lo que cuenta es la experiencia de Adán. Cuando Adán murió, todos morimos en él. ¿Está bien? Entonces, no es lo que hiciste ni lo que dejaste de hacer, sino en qué hombre estás. ¿Está? Y para todo lo que está en Cristo, no es lo que haces ni lo que dejas de hacer, porque el Evangelio no se sustenta en tu experiencia, sino en la experiencia de Cristo. No en tus méritos, sino en los méritos de Cristo. Porque Dios te ve a través de su Hijo. ¿Se entiende? Dios nos colocó en su Hijo. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué somos hijos? Que alguien me sepa decir. ¿Por qué somos hijos de Dios? Les pregunto, por ejemplo. Nosotros somos miembros de su cuerpo, ¿verdad? Ahora podríamos decir, mi mano, esta mano, ¿soy yo? Bueno, sí y no, ¿no? Pero digamos que sí, porque es parte de mí. Pero si yo me cortara la mano y la pongo arriba de la mesa, nadie le hablaría a mi mano como si fuera yo, ¿no? Porque la mano no me define, yo defino la mano. ¿Está bien? Somos miembros de su cuerpo, estamos en el uno, somos Cristo, pero lo que define nuestra identidad, la fuente de vida. ¿Está bien? Entonces, soy hijo porque estoy en el Hijo. ¿Por qué somos santos? Porque estamos en el Santo. ¿Por qué somos perfectos? Porque estamos en el perfecto. Somos todo lo que Él es, porque todo lo que es evangelio se define por los méritos de Cristo, no por nosotros. Dios nos ve a través de su Hijo. Vos no hiciste nada, yo tampoco. Todo es gracia. Él lo hizo todo. ¿Está bien? Quiero definir esto porque Dios, lo voy a simplificar acá. En el Edén había dos árboles, ¿sí lo saben? ¿Cuál era el árbol equivocado, digamos, ¿no es cierto? El que trajo la muerte. El conocimiento del bien y del mal. Acá hay algo interesante porque en este árbol está el bien. ¿No? ¿Y cuál es el otro árbol? El árbol de la vida. ¿Y quién dijo yo soy la vida? Cristo. Cristo no vino a hablarnos de la vida. Él dijo, yo soy la vida. ¿Está bien? O sea que era la figura perfecta de Cristo. ¿Está bien? Esto explica todo, claro. Acá está la muerte y esta es la vida. ¿Está bien? O sea, lo que tenemos que entender que el Evangelio es un asunto de vida, no de bien o mal. O sea que el mundo está lleno de gente buena y mala, pero muerta. Lo que Dios ve es un asunto de vida. Este hombre es muerte. Cristo es vida. ¿Se entiende? Cuando el hombre pecó, dice la Escritura, y usa siempre un sustantivo y nunca un adjetivo, no dice que el hombre se puso oscuro. El hombre se convirtió en oscuridad.
El hombre está constituido en el pecado, se convirtió en la sustancia del pecado. No dice que está enemistado con Dios, dice es enemistad con Dios. Siempre es sustantivo. ¿Está bien? Entonces no es que el hombre se convirtió en alguien mentiroso. ¿Se convirtió en qué? En mentira. Así como Cristo es la sustancia de la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Lo opuesto es... ¿Ok? ¿Por qué miente el hombre? Porque no puede hacer otra cosa. ¿Por qué peca el hombre? Porque es su sustancia, reproduce su especie, lo que él es. Todo lo que está en Adán expresa a Adán, todo lo que está en Cristo expresa a Cristo. ¿Está bien? Por eso la solución que Dios proveyó tiene completo sentido. ¿Verdad? O sea, la solución que Dios proveyó, lo voy a hacer así, para que se entienda, ¿no? ¿Qué proveyó? Dios puso a ese hombre en una cruz. ¿Por qué? Porque este hombre no puede ser mejorado. Porque este hombre es sustancia. Esta creación, ¿se entiende? O sea, Dios proveyó una cruz, no un ibuprofeno. No lo mejoró. Cuando nosotros sacamos la cruz del evangelio que predicamos, no llamemos a eso evangelio. Los apóstoles dicen, es un evangelio diferente. Pero además aclara y dice, no es que haya otro evangelio. Simplemente está adulterado, no es evangelio. Si no hay muerte y resurrección, no hay Cristo, no hay vida, no hay evangelio. No lo hay. Amén. ¿Dolió o está bien? Ok. Entonces, cuando uno predica diciendo, usted tiene un problema, venga, Dios se lo va a resolver. Entonces, ¿no es cierto? Cuando nosotros empezamos a hablar, decir de un Dios que es para nosotros y por nosotros, y no nosotros para Él, por Él. ¿Está bien? Cuando se invierte el vector y Dios es para mí, eso es otro evangelio. Dios no está para espiritualizar lo natural, no está para resolver nuestros problemas. Eso no es evangelio. El evangelio está para ponerte en una cruz, acabar todo lo que vos llamás tu vida, para que ahora Cristo sea nuestra vida. Amén. Ahora, cuando Cristo es tu propia vida, la pregunta es, porque ahora estamos habitando en un ámbito espiritual, ¿verdad? Y en el ámbito espiritual, sin importar las circunstancias terrenales, Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Está bien? Pero en el ámbito natural, ¿sí o sí mejora nuestra calidad de vida? Pregúntenle a los apóstoles si le mejoraron la vida. Entonces el apóstol Pablo tenía todos los títulos, diplomas, habido por haber, y se convirtió en un paria de la sociedad a causa del evangelio. Y él decía, miren, yo he recibido 5 veces azotes, 3 veces fui azotado con vara. ¿No es cierto? Estuve en naufragios, un día y una noche estuve flotando en el mar por predicar el evangelio, por fidelidad a Cristo. Peligro de mares, peligro de ladrones, peligro de falsos hermanos. Y lo peor de todo, ¿saben lo que se me suma, dice Pablo? La preocupación por ustedes. Que yo vengo de pelear la Tercera Guerra Mundial y yo llego acá y ustedes están ofendidos porque el otro no lo saludó. ¿No?
¿Y saben cuál es mi dolor? Dice Pablo. Es que nunca se les revela el valor del tesoro. Están paveando, no toman conciencia. Y él dice, yo me entregué voluntariamente como libación, justamente para que los hermanos se animen a comprender el valor del Evangelio. Mis prisiones van a ser un impulso para que ustedes entiendan que el tesoro es de infinito valor. Cristo en nosotros. Es una locura. Amén. Entonces todo el tiempo él está diciendo, miren, ya no es hora de jugar a ser cristiano, de jugar a ser iglesia. Esto es de verdad. Esto es real. ¿No? Así que voy a plantearlo de esta manera para que nosotros comprendamos que hasta que este hombre, esta cruz, lo que está haciendo es que este hombre tiene que entender que nada de lo que está en este hombre puede pasar acá. ¿Se entiende? No deja. La cruz no permite que nada de esta creación forme parte de esta creación. No hay nada en la edificación divina que sea humana. Nada. La pregunta es, ¿podemos hacer algo para Dios? La respuesta radicalmente es no. ¿Podemos darle algo a Dios? La respuesta es no. La edificación es divina. Es Dios quien edifica la casa. Y si no lo entendés, en vano trabajan todos los edificadores. Dios no llama buenas obras a nada que no sean sus obras. No hay un obrar humano. Hechos capítulo 17, versos 24, 25, 26 son fundamentales. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, ni puede ser servido por manos de hombre. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no necesita de nuestro servicio. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el único que da vida, aliento y todas las cosas, dicen los apóstoles. Entonces, si la Escritura dice, sirvan a Dios con alegría, Pablo le dice a los romanos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿a qué se refiere? Jesús viene en Marcos 10:34 y dice, yo no vine para ser servido. Pero, yo digo, pero, ¿hay que servir o no hay que servir? Y este es el punto. Cuando hay una crisis en el entendimiento, una contradicción, ¿qué hay que hacer, amados? Hay que cavar profundo. Hay que cavar profundo. ¿Verdad? Pues las escrituras no se contradicen. Hay algo que no estamos viendo. Entonces, es fundamental entender esto, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, miren, ¿saben por qué predico el Evangelio? Dice Pablo, porque me es impuesta necesidad. O sea, yo no predico porque Dios lo necesite, sino porque lo necesito yo. No servimos a Dios porque Dios lo necesite, sino porque lo necesitamos nosotros. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Hay una vida. Es vida orgánica, estamos en Cristo. Ya no vivimos nosotros, vive Él. Y cuando Él se expresa, la vida de Cristo no te permite estar ocioso. No te permite. Vos no tenés que mandar a un hermano a obedecer, muere por obedecer. Cuando la vida de Cristo está siendo formada, muere por obedecer. Vos no lo podés mandar a decir, che, anda a pedirle perdón al hermano. ¿Qué si no le pide perdón al hermano no puede dormir? Porque hay una vida, hermano. No somos evangélicos. Dios no conoce la iglesia evangélica. Dios conoce a su Hijo, nada más que a su Hijo.
Lo que Dios llama iglesia es su hijo. Y vos no justifiques la carnalidad. No la justifiques. No, bueno, yo hice así porque Él también me hizo esto. ¿Saben qué falta? Vida. Falta vida, falta Cristo. No entendemos lo que estamos hablando. Si yo no puedo amar a quien no lo merece, si no puedo perdonar a quien no merece ser perdonado, yo no sé de lo que estoy hablando. Si vamos a hablar de evangelio, tenemos que saber de qué se trata el evangelio. Amén. Yo estoy haciendo esta introducción porque quiero hablarles de lo que es el pacto y qué es el nuevo pacto y cuál es la revelación de los apóstoles acerca del pacto eterno. ¿Está bien? Pero quiero avanzar sobre esto. Digamos, para poder entender, estos son gráficos muy, muy simples. Pablo dice esto. Pablo dice, él hace la diferencia fundamental entre los pecados y el pecado, ¿no? Los pecados en plural lo trata la sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero a partir del capítulo 5 de Romanos hasta el 16, él ya no habla de los pecados, sino de el pecado en singular, y él dice esto: aquello que quiero hacer, eso no hago, y aquello que no quiero hacer, eso hago, y descubro que hay una ley, que es la ley del pecado, que mora. ¿Sabías eso? El viejo hombre todavía está dentro tuyo. Está muerto, pero está dentro tuyo. Entonces Pablo dice esto: muchachos, descubrí el enemigo. No es tu suegra. No es tu jefe, no es tu pastor, no. Es tu carne. Y está dentro tuyo. Ya no hay enemigos externos, no tenemos que pelear con los amalecitas. No. Ahora, el único enemigo está dentro tuyo. O sea que vos tenés que identificar, vamos a decirlo, ¿no es cierto? Estas dos naturalezas están dentro nuestro. Entonces vos, en cada palabra, en cada acción, tenés que identificar en qué hombre estás operando. ¿En qué mente estás operando? No es tan difícil, pero hay que verlo. ¿Está bien? Vamos a graficarlo de esta manera. Somos uno, pero portamos las dos naturalezas que son completamente diferentes, opuestas, se repelen, no se pueden mezclar, pero coexisten. ¿Verdad? Entonces, la carne, el espíritu, Adán y Cristo. ¿Está bien? Este hombre está viciado de sus delitos y pecados. Y está en nosotros, el desgraciado está ahí. ¿Está bien? Ahora vamos a plantearlo de esta manera. Cuando nosotros fuimos creados como personas integrales: cuerpo, alma y espíritu. ¿Está bien? El alma es la reguladora, es lo que expresamos, ¿no es cierto? Es nuestro carácter, son nuestras emociones, la razón, todo lo que nosotros llamamos mi vida, ¿verdad? Lo que la Escritura llama psique, ¿no? La palabra psique está desde la primera hoja de la Biblia, pero la psicología existe hace 150 años.
¿no? Después vamos a hablar de esto porque va a colaborar mucho en el entendimiento, pero el alma es la reguladora. Todo lo que está en el espíritu es eterno, todo lo que está en el ámbito de nuestro cuerpo, la vida biológica, es temporal. El alma tiene la capacidad de poder expresar lo eterno a lo temporal. ¿Está bien? Ok. Entonces el punto es este. Cuando hablamos de carne no estamos hablando del cuerpo. Cuando hablamos de carne estamos hablando de una sustancia. Estamos hablando, la carne es el viejo hombre. Es la antigua creación. Es lo que los apóstoles llaman lo primero. ¿No es cierto? Entonces, hay una sustancia llamada carne. ¿Sí? Carne. Y el espíritu. ¿Está bien? Bueno, entonces esto. Aparece una situación. ¿Y qué hace la carne? Seduce al alma. ¿Y qué le dice la carne al alma? Quiero. Contestale, devolvésela. No te dejes pasar. No te dejes humillar. O sea, todo la carne te dice, porque la carne quiere, pero ¿qué quiere? Todo lo que no es Cristo, porque odia a Cristo. La carne odia a Cristo. No quiere nada de Cristo, porque no quiere sufrir, porque no quiere ir a la cruz. ¿Me entienden? O sea, si nosotros justamente pondríamos acá, pastor, si usted está de acuerdo, lo hacemos. Ponemos un cartel que diga, pare de sufrir. Todos los que no quieren sufrir, los que quieren mantenerse de este lado, van a venir, van a llenar el salón, ¿o no? Entonces la carne no quiere sufrir, no quiere ser humillada, no quiere ser menospreciada, quiere ser valorada, reconocida, es justiciera, ¿no? Entonces, pastor, mire, yo no quiero criticar, pero no puede ser tampoco, está el hermano, ¿no es cierto? Porque, o sea, que pague el culpable. Liberemos al inocente. ¿Y qué es el evangelio si no es el inocente muriendo por el culpable? ¿Qué es el evangelio si no es el justo muriendo por los injustos? ¿Por qué motivo Jesús toma la cruz, siendo inocente, elige morir por el culpable? Por el gozo puesto delante de Él. No soportamos la cruz, amamos la cruz, porque es donde ocurre Cristo, es donde Cristo es formado. Amamos la cruz. Dios proveyó la cruz, es nuestro viaje de Adán a Cristo. Entonces la carne dice, defendete, ¿no es cierto? Pero el Espíritu, ¿qué hace? Nos conduce a toda verdad. Nos conduce a la verdad. Porque acá en el Espíritu la obra ya está consumada. Acá nos hicimos uno con Cristo. Acá la obra está terminada, está el consumado es. Nosotros somos el producto y el resultado del consumado es. Acá, en esta área. Pero, ¿qué tiene que ocurrir? Todo lo que está acá, ¿no es cierto? Acá ya está todo consumado, pero en el alma está todo por hacer. Entonces, esta realidad tiene que ser formada en nosotros, para expresar la realidad del espíritu al ámbito temporal. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que Cristo es, cuando es formado en mi vida, mediante la cruz, cuando yo estoy más crucificado y mengua el gobierno de la carne, Cristo crece, ¿verdad? Así, lo voy a explicar así, mira. Si yo, digamos, soy seducido por la carne y en vez de obedecer al Espíritu, ¿no? Obedezco a la carne, ¿qué pasa? La carne crece. ¿Y cuánto hay de Cristo? Poquito. Entonces, ¿conocen, hermanos, sí? Carnales.
inmaduros, como dice, estas son expresiones, no le digo a nadie, yo los apóstoles dicen eso, ¿no? Carnales, inmaduros, ¿no? ¿Cuántos conocen que dicen, falté 3 domingos y nadie me llamó? ¿No escuchan eso? No me valoran, yo predico mejor y no me dicen. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Carnal. Carnal. Pero si yo, en vez de ceder a la seducción de la carne, ¿no? Obedezco al Espíritu, ¿qué pasa con la carne? Mengua. Mengua. ¿Verdad? ¿Y qué crece? Cristo crece. Cristo crece. Y cuando Cristo crece, ¿qué crece? Todo lo que Él es. Amor, gozo, paz. Esperen, porque, ¿vieron? Escuchen, porque empezamos a hablar de esto, ¿verdad? Cristo en nosotros. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes alguna vez le pidieron al Señor diciendo, Señor, dame paciencia? La verdad. Mire que el Señor es testigo, usted no se puede, nos puede versear a nosotros, pero el Señor no. ¿Cuántos pidieron paciencia? Okay. ¿Cuál es el motivo por el cual uno pide paciencia a Dios? Primero, porque cree que no la tiene, ¿no? Y segundo, porque no se le revela el misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, que es Cristo en nosotros. ¿Ah? ¿Cuál es el fruto de Cristo en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que estás pidiendo algo que ya te fue? ¿Estás esperando un colectivo que ya pasó? Estás perdiendo el tiempo. Entonces lo que Dios dice, aceleren los procesos de asimilación de esta verdad. Ustedes están completos en Él. ¿Ustedes saben que puedes ser rico y vivir como miserable si no te enterás que sos rico? Somos el producto del consumado eso. Nosotros no somos gente esperando bendiciones, promesas. ¿Saben eso? Voy a decir algo, pero por favor les ruego que me lo entiendan, porque yo ya cada vez que digo esto, después estoy 2 horas. No es tan difícil. ¿Saben por qué los discípulos y los apóstoles nunca dijeron Dios te bendiga? Que no saben por qué. Porque tenían la mente de Cristo. Porque en Cristo ya fuimos bendecidos con todo. Vos podés bendecir a tu hermano, podés bendecir la creación, podés bendecir a Dios, podés bendecir la comida, podés bendecir muchas cosas. Porque nuestra bendición es un buen deseo, es decir bien, desearle el bien a alguien, a algo. Pero la bendición de Dios no es un deseo, es un hecho consumado en su propio Hijo. Y nosotros ya tenemos todas las bendiciones, pero, escuchen, no son terrenales. ¿Cómo son las bendiciones? Espirituales. ¿Y dónde operan? En regiones celestiales, en Cristo. O sea, ¿saben para qué? Para que vos no le digas bendición a comprarte un carro nuevo, irte de vacaciones, un par de zapatos. No es bendiciones. Ni siquiera un milagro es una bendición. Pero no es que baje de categoría, simplemente es otra cosa. Los apóstoles llaman milagro, le llaman sanidad, no sé, hablan de provisión,
hablan de prosperidad, hablan de montones de cosas, pero nunca le dicen bendición. Porque las bendiciones son eternas y son en Cristo. No se pierden, no se rompen, no se gastan, no la puedes perder. Ustedes leen Efesios capítulo 1, léanlo, están todas las bendiciones ahí para que vos las puedas ver. Todas ahí en Cristo. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir? Los hijos de Dios que estamos en Cristo no somos gente esperando bendiciones, somos gente que vivimos en el cumplimiento de todas las bendiciones. No somos gente esperando promesas. ¿Por qué? Porque en Cristo todas las promesas en Él son un sí y un todas. ¿Por qué? Porque la bendición de su Dios, de nuestro Dios, es su propio Hijo. Porque la promesa, vamos a hablar de la promesa y las promesas, ¿no? La promesa del Padre, ¿no? Apenas el hombre peca y es destituido de la gloria de Dios, ¿qué pasa? Le dice, yo te voy a enviar la salvación. Inmediatamente. ¿Y qué dice? Que van a ser de la simiente de una mujer. ¿Sí? Tenía que ser engendrado por el Espíritu, pero a la vez hijo de hombre. Él va a ser herido en el calcañar, va a ser herido por nuestras rebeliones, pero le va a pisar la cabeza a la serpiente. Él fue la promesa. ¿Y qué hicieron todos los profetas durante todo ese tiempo? Se dedicaron exclusivamente a estudiar, a inquirir diligentemente acerca de la salvación que Dios les había prometido. ¿Quién es la promesa? Cristo. ¿Y dónde estamos ahora? O sea, Cristo es la palabra, ¿no es cierto? Pero de la palabra se desprenden miles, cientos de miles, millones de palabras. La palabra es Él, pero en Él está el amor. Él es el amor. Él es nuestra paz. Él es nuestro gozo. Él es nuestra mansedumbre. Todas esas palabras lo refieren a Él. Todas las palabras salen de Él. Él es todo eso. Él es la promesa. Y todo lo que Él expresa son las promesas que fueron anunciadas en Él, que es la promesa. ¿Se entiende? Así que cuando uno dice, tengo una palabra para darte, ¿me escuchan? No, esperen. No es que esté mal, es que necesitamos entender. Dios no hace silencio. Lo hacía con Israel, ¿me entienden? Porque Israel era un pueblo que no estaba en Dios, no estaba en Cristo, estaba destituido de la gloria de Dios. Entonces Dios le hablaba cuando quería. Pero ahora la palabra habita, ¿cuándo? Todo el tiempo. O sea que si vos crees que hay un silencio, es porque está siendo tardo para oír. Porque la palabra habita en nosotros. Amén. ¿No es cierto que es bueno comprender que estamos en Cristo? ¿Verdad? O sea, si hoy David y Goliat estuvieran acá, David tiene que poner la otra mejilla. ¿No? ¿O no? Ha cambiado todo. Tu enemigo no está afuera. Jesús dijo, Moisés le dijo ojo por ojo, diente por diente, mas yo le digo, amen a sus enemigos.
bendigan a los que los maldicen, oren por los que les roban, les ultrajan, les persiguen, caminen la segunda milla gozosamente. Que tu enemigo no está afuera, está dentro tuyo. Entonces viene alguien y te acusa, ¿no? Porque vos no hiciste nada de todo eso. Y te acusan injustamente. Y a vos empieza como algo así, una cosita adentro, como a fastidiarte o a enojarte esa situación, y vos decís, encontré el enemigo, ya lo encontré. Ya lo identifiqué. Está dentro mío. No es mi hermano, es mi carne. Yo puedo amar a mi hermano, puedo amar a mi prójimo, puedo amar a mis enemigos gozosamente. Si algo está dando vuelta ahí, ya identificaste el hombre en el que estás operando, la mente en la que estás operando. Ese no necesita justificación, hay que matarlo. ¿Se entiende? No le des chance, no lo deje vivir. ¿Quieres ver a Cristo? ¿Quieres el gozo de que Cristo sea formado? ¿Que la gloria para la que fuiste creado sea expresada en tu vida? No lo dejes vivir. No te bajes de la cruz. Nunca. Pablo dice, yo estoy crucificado a las 24 horas del día, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entienden? No hay otro abordaje. Ese es el fundamento de nuestro fracaso como iglesia. ¿Entienden? Que si yo no estoy llevando o estoy identificado con mi muerte, como dice Pablo, llevo la muerte de Cristo a todos lados con un solo propósito. ¿Cuál es? Que la vida de Cristo se manifieste en mí. No hay pragmatismo en el Evangelio. No lo hay. ¿No? O sea, ¿qué quiere decir eso? Todo lo que está en lo eterno ya fue consumado, y para Dios es un abrir y cerrar de ojos, porque es la vida, eternidad. Pero en el alma no ocurre eso. En el alma estamos en los procesos de Dios. Y el conocimiento es una dinámica. Cristo tiene que ser formado en ustedes. No hay pragmatismo. O sea, que un chico en primer grado quiera ser médico está buenísimo, pero no puede ser médico en primer grado. Tiene que cursar los procesos. Entonces, cuando alguien dice, yo quiero, pero no puedo, bueno, es verdad. Es verdad. Si comprendemos, no nos vamos a frustrar, que el conocimiento es una dinámica. ¿No? Ustedes vieron que uno no está crucificado juntamente con Cristo, se baja de la cruz, se sube, se baja, se sube, se baja, y cada tanto, y qué sé yo, y entonces después viene el pastor y le pide que le ore. No, escuchan, podemos orar, no hay problema, pero la oración no resuelve lo que la cruz produce. No hay pragmatismo. Miren, ustedes si ustedes, yo decía, ustedes tienen que ir a una ciudad que queda, no sé, para el oeste, y para eso hay una ruta. Y ustedes se van para el este y agarran otra ruta. O sea, Dios los mandó para el oeste y ustedes se fueron para el este. Cuando llegan, se dan cuenta que no era ahí. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen a orar para que el este se convierta en oeste. Y le piden al pastor que le ore. No, ¿qué hay que hacer? Hay que desandar todo.
es pragmatismo. Entramos en los procesos de Dios. Pero para que Cristo sea formado en nosotros, el proceso de conocimiento de su persona es mediante una cruz, amados. ¿Saben cómo opera la cruz? Ustedes, supónganse que ustedes tienen un hijo que aman con locura, con quien quieren compartir su vida. Por él, supónganse, imagínense imaginariamente, está en otro planeta perverso con gente horrible, en un mundo horrible, ¿no? Entonces ustedes no pueden compartir esa vida y ese amor con él. Entonces, ¿qué hacen? Establecen un plan. Y ese plan es construir una nave para ir a buscarlo. Y cuando hacen esa nave, van hasta el otro planeta, lo rescatan y lo traen de nuevo para así ahora poder compartir todo su amor, toda su vida con él. La cruz es esa nave que nos trae de vuelta a casa. Si nosotros no estamos crucificados, no podemos pasar de Adán a Cristo, de muerte a vida, de tinieblas a la luz. No se puede, porque es el único medio que Dios proveyó. Entonces, yo he escuchado muchas veces esta frase, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Saben que no está en la Biblia, ¿no? ¿Saben que no lo está? ¿Quién dijo esa frase? ¿Alguien sabe? Gandhi la dijo. Pero la iglesia la acuñó, ¿entendés? Porque le resulta más romántica que la Biblia. Pero Jesús dijo, la ira de Dios está todos los días sobre el impío. Porque este hombre es sustancia. Dios aborrece el pecado y este hombre es pecado. Dios aborrece la muerte y este hombre es muerte. Dios no tiene comunión la luz con las tinieblas. ¿Y entonces en qué consiste el amor de Dios? En que siendo un pecadores, aunque aún siendo abominación a Dios, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿y qué hizo? Dio a su Hijo. Esa es la manera en que Dios ama. Dios no puede amar el pecado, Dios no puede amar la oscuridad, no puede. Y eso es, el pecado no es lo que hacemos, es quienes somos sin Cristo. ¿Se entiende? El pecado no es lo que hacemos, sino quienes somos sin Cristo. Somos sustancia. ¿Entienden? Estamos constituidos en el pecado. Pecamos porque es lo que somos. Pecamos porque somos pecadores, porque esa es nuestra sustancia. Reproducimos a Adán, reproducimos carne, reproducimos oscuridad, lo que somos. Todo lo que no procede de la fe, el apóstol dice, es pecado. Todo. Incluso lo que le parece bueno al hombre. Dar de comer a la gente, construirle techo, todo lo que parece, todo lo que no procede de la fe es pecado. Todo lo que no es pecado es Cristo. Pero todo lo que no es Cristo es pecado. Entonces, ¿de qué manera Dios nos ama? Yéndonos a buscar, reuniéndonos en su Hijo y trayéndonos de nuevo al reino de su Padre. ¿Está bien? Bueno, hablé un montón, me parece, ¿no? Creo que estamos en la hora. Lo que sería bueno es, si a ustedes les parecen, porque voy a hablar
del nuevo pacto, en la segunda parte, es que nosotros de todo esto, las preguntas y dudas que surjan, las planteen o las escriban o lo que fuera, porque hay veces yo como que no me doy cuenta dónde puede estar la cuestión, y por ahí una pregunta a ustedes abre un camino que aclara, ¿no? que despeja, ¿no? Así que, bueno, nada, eso. Ahora hay un refrigerio genial, así que... Impresionante, buenísimo. Bueno, lo que vamos a hacer, me parece que estuvo muy bueno la aclaración. Vamos a dar papeles a aquellos que quieran escribir, alguna pregunta que quieran, y después lo compartimos. ¿Ok? Les vuelvo a repetir, los que quieran, está todo preparado allí en el basement, bien grande, con mesa, silla, para que descanse, hablen, todo lo que necesiten. La iglesia preparó todo eso para ustedes, pero todo está provisto por... son los de la misma universidad, ¿eh? El pastor nos ha prestado todas las instalaciones para que la podamos disfrutar. Tenemos hasta la 1:30, ¿ok? Si quiere salir, por supuesto, tiene la libertad de salir y ver, porque está en la zona céntrica de Plainfield, hay un montón de lugares para que ustedes puedan comer y almorzar. Cuando vuelven, nos volvemos a ver. Perdón. Sí. Quiero decir una cosita. Daniel, que vino con... que trajo el material, pero quiero contar algo acerca de eso, muy rápido. Con Dani tengo una relación de hace 25 años. Y yo lo amo muchísimo, pero yo predico esto toda mi vida, prediqué mi evangelio. O sea, yo, no, digamos, el conocimiento es una dinámica, por supuesto que a medida que uno va viendo, va siendo más preciso en el lenguaje, pero con él estuve más de 20 años, no le entraba una bala, no había caso. Pero un día entró y fue tremendo. A veces me llamaba a la 1 de la mañana y me decía, mira lo que el Señor me mostró. Yo decía, pero Dani, hace 15 años te estoy hablando de lo mismo. Bueno, pero el Señor me lo está mostrando ahora. Y fue tremendo porque él tiene una de las editoriales más importantes en Latinoamérica, las más fuertes, y la expresión de él dijo, el Señor me está dando mi última oportunidad de vivir para la gloria de Dios. Así que no me importa perder la empresa, no me importa perderlo todo. Fabi, te necesito, pastorear la empresa, caminemos juntos, pero vivamos para la gloria de Dios. Entreguémosle la editorial a Dios. Entonces, hay un punto que muy pocos saben, es que antiguamente el contenido posicionaba al autor. O sea, si un contenido era bueno en un libro, eso posicionaba al autor. Hoy el mundo funciona de una manera completamente opuesta, ¿no? Hoy, si alguien conocido saca un libro, sabiendo que ese autor vende, todas las editoriales lo quieren sin importar lo que diga, porque no hay hambre por el contenido. Pero Dios está produciendo un obrar en el mundo, devolviendo la iglesia a su propio Hijo. Entonces, en todo el mundo hay gente volviendo a Cristo, volviendo a la palabra de Dios. Y yo le dije, Dani, hagamos una patriada, si perdemos, perdemos, pero hagámoslo para la gloria de Dios. Posicionemos el contenido, volvamos al principio, volvamos al inicio, devolvamos el gobierno de la iglesia a Dios. O sea, gente que por ahí no conoce a nadie, pero están llenos de Cristo. Posicionemos Cristo. Y entonces él me puso como director de una serie editorial dentro de la editorial madre, que se llama El Todo en Todos, y donde colocamos todo material cristocéntrico
para todo aquel que justamente quiere comer de este pan de vida, y lo estamos manejando. Es una serie editorial que no está dando rédito económico, se sostiene a sí mismo justamente para que Cristo sea visto y dado a conocer, ¿no? Así que estamos trabajando mucho, bueno, con las universidades, institutos bíblicos y bueno, y está funcionando para la gloria de Dios. Pero quiero que lo sepan, porque todo lo que ustedes van a encontrar en este sello que se llama El Todo en Todos es todo material ajustado a esta realidad, ¿no? De todos hombres que a lo largo de todo el mundo hispano Dios ya los vino preparando ya hace 20, 30 años para este momento de la iglesia, ¿no? Recuerden que Dios no levanta personas, Dios levanta solo a su propio Hijo, no lo hace con nombre y apellido, solo con su propio Hijo. Así que necesitamos que Él sea visto. Si usted compra o se lo quiere dar a otro, lo que la gente necesita no es un milagro, necesita a Cristo, porque en Él está todo. ¿Lo ven? Eso. Buenísimo. Ok. Y quiero decir